Yo creo que vamos a ir ya haciendo la introducción mientras termina de llegar la gente. Bueno, una vez más, para quienes no estaban, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En este lindo hábito que se va creando los miércoles de encuentro para aprender entre gente tan diversa, de tantos sitios distintos, y con docentes, puedo decirlo con confianza, de tan extraordinario nivel como los que tenemos en este curso. Y hoy justamente contamos con una de ellas, es Maristela Svampa. Maristela, quizás muchos la conocen. El currículum breve dice que es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Vive en Buenos Aires, es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Maristela es más que su currículum, porque Maristela ha conjuntado el trabajo académico con el trabajo político en un sentido muy amplio. Ella dedicó muchos años al estudio de los movimientos sociales, y lo hizo con una implicancia en las luchas de los movimientos sociales que la pone muy lejos del investigador que mira con ojos del etnólogo o del antropólogo lo que hacen aquellos a los que estudia. Sin embargo, esa implicación no fue un obstáculo para que su trabajo académico se convirtiera en algo relevante por la creatividad y la innovación de sus aproximaciones a los temas de los que trató. Maristela en los últimos años ha hecho, no diré un viraje, sino quizás un upgrade de su perspectiva anterior, más enfocada solamente en los movimientos sociales, a la relación de los movimientos sociales y de la sociedad con la naturaleza. Incorporó un trabajo cada vez más intenso sobre los pueblos originarios, sobre las filosofías no occidentales de relación con el mundo, y ha ido dotando entonces a su trabajo sociológico de una perspectiva, yo diría, filosófica, que lo enriqueció y lo puso en un lugar de gran relevancia. Acaba de publicar uno más de la larga serie de títulos que tiene ya editados. El título es Estrategias para salir el subtítulo es Estrategias para salir del mal desarrollo. El título me lo va a decir ella. Bueno, ahora lo voy a buscar. El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del mal desarrollo. Que fue publicado por la editorial Siglo XXI en Buenos Aires, pero que, como en los últimos tiempos, tiene una dimensión regional y no local. Todo el trabajo de Maristela ha estado muy enfocado en Latinoamérica como territorio y no en estados nacionales, y articuló las problemáticas locales con esa perspectiva latinoamericanista. Es un gusto para mí presentarla y un privilegio para el curso que todos compartimos, tener a Maristela dándonos hoy una clase, y le vamos a dar la palabra a ella. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que me vean ahí. Lista del hablante. Vamos a ver. Disculpe que estoy poniendo ahí en galería. Listo, así veo mejor. Los veo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes que vienen de diferentes países de América Latina y más allá también. Y muy contenta también que hayan incluido esta temática relativa a la crisis socioecológica, al planeta Tierra, nuestra casa común, ¿no?, que nos desvela tanto. Yo quiero hacer una presentación en 3 momentos. En los 2 primeros momentos, la primera hora, vamos a hablar vamos a presentar el diagnóstico de la crisis socioecológica en términos de antropoceno, terricidio.
En segundo lugar, quisiera hablar sobre las vicisitudes del neoextractivismo y su aceleración en la hora actual. Y en la segunda parte de nuestra clase me gustaría hablar de las narrativas socioecológicas en pugna, sobre todo haciendo alusión a estos tiempos de pandemia. Para ello voy a presentar también un PowerPoint que nos va a servir de guía para poder iniciar este recorrido, pero antes de iniciar este recorrido sí quisiera hacer una reflexión preliminar, sobre todo subrayar, ¿no?, la crisis extraordinaria que estamos viviendo, si ustedes quieren, la situación de encrucijada civilizatoria, que efectivamente muestra el fracaso del modelo de globalización neoliberal que se ha consolidado en los últimos 30 años al compás de la Organización Mundial del Comercio, y que por un lado ha desnaturalizado la situación de desigualdad y de concentración de la riqueza que atraviesa norte y sur global, y por otro lado pone de manifiesto también la asociación estrecha entre crisis sanitaria y crisis socioecológica. No se olviden ustedes que la pandemia, el COVID-19, tiene orígenes zoonóticos y que efectivamente eso hace referencia a virus, a un virus altamente infeccioso que aparece ahí precisamente en donde hay devastación de ecosistemas, desmonte, modelos alimentarios altamente tóxicos, que son la cría, el caldo de cultivo, perdón, de estos virus zoonóticos que saltan de los animales a los seres humanos. Así que más que nunca aquí se conjuntan, ¿no?, los dos grandes problemas que atraviesa la humanidad, concentración de la riqueza y exacerbación de la desigualdad por un lado, y gravedad de la crisis socioecológica que viene también, por supuesto, de la mano de la alerta climática, algo que ya en los últimos años habían anticipado tantos científicos y que estábamos viendo en nuestra vida cotidiana. Esto hay que agregar que los movimientos digamos, en nuestro continente, no solo en otras latitudes, pero en nuestro continente en particular, estamos asistiendo a un movimiento de placas tectónicas que efectivamente son muy rápidas, muy vertiginosas y que muestran también el avance de procesos preocupantes que antes se creía que eran solamente veíamos en Europa o en Estados Unidos, pero que vemos también en América Latina, de la mano de la expansión de extremas derechas. Otra cuestión también preliminar que me gustaría subrayar tiene que ver con las sucesivas metáforas que se han elaborado en relación a la crisis, a la pandemia, mejor dicho. ¿Y qué nos dice esto de la crisis socioecológica? Recuerden ustedes que una de las primeras metáforas que se ha elaborado y que atraviesa los lenguajes de los distintos líderes políticos, no importa que sean de derecha, de izquierda o conservadores, es la metáfora bélica. Estamos ante un enemigo común, ante un ejército invisible que es necesario derrotar. Esa metáfora coloca el acento en el síntoma, pero desdibuja, ¿no?, las causas estructurales de esta pandemia, que como bien decía anteriormente, está muy vinculada a los virus zoonóticos, y esto está vinculado a su vez con la crisis socioecológica. Pero también, convengamos, está la metáfora, o una de las imágenes a las cuales más se ha recurrido, también la metáfora del portal, ¿no? El portal, la crisis nos enfrenta a un nuevo escenario, estamos dejando de lado, dejando atrás un mundo, y vamos avanzando hacia un nuevo mundo cuyos contornos, podríamos decir, todavía no están del todo definidos, pero convengamos, como toda crisis extraordinaria, está atravesada por demandas contradictorias y ambivalentes, demandas de transformación y de cambio, que efectivamente son la plataforma para pensar procesos de transformación positiva, procesos de creación cognitiva, pero por otro lado también estamos ante demandas de conservación, de retorno a la normalidad, que en muchos casos no hacen más que
reactivar, ¿no? O volver a tomar las falsas soluciones, que en todo caso son las que explican por qué el planeta está como está y cómo también la situación tan negativa que atraviesa nuestros países. Y por último está la metáfora o la figura del colapso, sobre la cual voy a volver. Ahí Alejandro hacía referencia al título de mi último libro que escribí con Enrique Viale, El colapso ecológico ya llegó. Siempre digo que en realidad, si bien ese es el título, la nuestra no es una apuesta por el colapso ecológico, sino una apuesta por la sostenibilidad de la vida. Pero bueno, la metáfora del colapso que se genera sobre todo en el campo de los estudios socioecológicos, hoy la vemos al calor de la recesión económica, ¿no? La vemos también amplificada, tal es así que ilustra, sin duda, no solo un colapso ecosistémico, sino también económico, social, y vaya a saber, sino también político. Sobre eso quería volver más bien hacia el final. Así que, bueno, dichas estas reflexiones, primera que nos colocan ante esta encrucijada civilizatoria, como decía al principio, quisiera presentarles los primeros tópicos de mi charla, de mi clase. A ver, vamos acá. Dígame si están viendo bien. ¿Están viendo bien? Sí, sí. Está perfecto, sí. Está perfecto, Maristela. Perfecto, bueno. Entonces, yo sin más quisiera avanzar en el primer tema. Les indiqué antes que son 3 los ejes de mi presentación, así que voy a avanzar con la caracterización como antropoceno, ¿no? Hay una amplia bibliografía que subraya sobre todo transitado a una nueva era geológica que efectivamente instala la idea de que la humanidad ha transpuesto un umbral de peligro. La humanidad se ha convertido en una gran fuerza global de alcance geológico. Los cambios que hemos generado en el planeta son de origen antrópico, y estos cambios generan una respuesta por parte de la naturaleza, una respuesta que no es lineal, sino que es imprevisible e irreversible, y cuya punta, digamos, de lanza es sin duda el calentamiento global. Pero bueno, claramente estamos ante los límites naturales y ecológicos del planeta. En esto hay un consenso en todos los científicos. La noción de antropoceno a mí me parece atractiva, por otro lado, porque es un concepto síntesis que permite una conversación entre disciplinas diferentes, puesto que, por un lado, es tomada por los científicos o por las ciencias de la Tierra, pero también vemos que es promovida por gente que viene de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, e incluso por aquellos que son artistas y reflexionan sobre la crisis ecológica desde el arte. Entonces es un concepto síntesis que, sin embargo, efectivamente tiene varias lecturas. Es también una suerte de concepto en disputa, porque uno podría decir de que, por un lado, podemos encontrar una concepción muy crítica, antisistémica, que a través del concepto de antropoceno introduce también la noción de capitoloceno y cuestiona las lógicas del capitalismo y sus dinámicas de desarrollo insustentable. Y esta es la línea en la cual yo me enrolo y presento también mi reflexión. Pero por otro lado vamos a encontrar autores diversos que efectivamente proponen una concepción o una narrativa tecnocrática que apunta a salvar el planeta a través de una salida capitalista sin cuestionar, digamos, las cuestiones o las razones estructurales de la crisis. Desde mi perspectiva, el antropoceno nos desafía, ¿no?, a pensar de una manera más bien holística, desde una perspectiva integral en la cual tenemos que articular no solo aquellas cuestiones que tienen que ver con la matriz productiva, el modo de producción, extracción y creación de la naturaleza, sino que tiene que ver también con el modelo de consumo, de distribución de los bienes y, por supuesto,
también de la producción de desechos. Y creo yo que el antropoceno, inclusive leído como capitoloceno o como terricidio, que es un término o un concepto que utiliza Moira Millán, una referente mapuche de aquí del sur de la Argentina, el antropoceno o capitoloceno tiene hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas porque nos obliga a reflexionar no solo sobre las relaciones de interdependencia, sino muy especialmente sobre las relaciones entre sociedad y cultura con la naturaleza, lo cual conlleva un cuestionamiento del paradigma binario de la modernidad. Cuando hablamos de antropoceno, hacemos referencia al hecho de que hemos abandonado una edad, la del Holoceno, 10.000 años de historia que hicieron posible que la humanidad pudiera conquistar hasta el último rincón del planeta, una era que, como dicen los geólogos, se caracterizó, y como dicen los primatólogos, se caracterizó por la estabilidad climática, mientras que el antropoceno se caracteriza precisamente por la inestabilidad climática. Pero si tuviéramos que dar de manera muy sintética, si tuviéramos que referirnos a los factores o indicadores que marcan el ingreso a una nueva edad, yo lo simplificaría en 5 tópicos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Ustedes saben que efectivamente los escenarios previstos por el panel intergubernamental para el cambio climático sostienen que un aumento que vaya más allá del 1,5 grados o 2 grados, y que inclusive podría darse, si todo sigue como ahora, hasta 6 grados de aquí a 2050 o 2100, superando la barrera de 2 grados, efectivamente las respuestas de la naturaleza o las respuestas en términos de cambio climático harían insostenible o muy hostil la vida en el planeta y desencadenaría realmente consecuencias o impactos en cadena. Por supuesto, quien habla también de calentamiento global habla de pérdida de biodiversidad. Son muchos los que sostienen que estamos efectivamente al borde de la 6ª extinción, que a diferencia de las anteriores que ha vivido o que ha atravesado nuestro planeta a través de su historia, esta tiene que ver claramente con la mano del ser humano, con la acción humana, ¿no? Y lo que subrayan muchos científicos es que, por un lado, hay una retroalimentación entre calentamiento global y extinción de las especies, que implica extinción de especies y sobre todo impactos a nivel del suelo, del aire y del agua, acidificación de los océanos. Y muy particularmente el carácter tan vertiginoso del calentamiento global y el impacto que esto tiene sobre la vida de las especies hace que el antropoceno sea una edad muy singular, algo novedoso, algo único, porque efectivamente lo que sucede es que el planeta ha perdido o va perdiendo su capacidad de resiliencia debido precisamente a la dinámica tan vertiginosa de los cambios. Con lo cual, lo que se pierden, como dice Donna Haraway, son las áreas de refugio que permitían, en todo caso, sobre todo, vivir en condiciones desfavorables hasta que efectivamente el escenario mejorara. Lo que hay entonces es una destrucción de esas áreas de refugio, lo cual es claramente preocupante. En tercer lugar están los cambios en los ciclos biogeoquímicos del agua, del nitrógeno, del fósforo, que pasaron en los últimos 100 años a control del ser humano. Piensen ustedes en el caso del agua, con la construcción de las mega represas, ¿no? Las miles, centenares de miles de represas que se han construido en los últimos tiempos y las que se vienen planificando, que intervienen desde pequeños ríos hasta los más grandes, que hoy se ven desconectados hay una desconexión muy clara entre los lugares de origen de los ríos y los lugares de desembocadura, lo cual impacta además en la vida de poblaciones que durante centenares de años han vivido precisamente de esos ríos. El aumento de la población, siempre digo, es también un tema a tener
en cuenta, no hay que ser un maltusiano a rajatabla para comprender que efectivamente el aumento que hoy nos coloca en el orden de 7.500 millones de habitantes, también efectivamente tiene que ver con el aumento de la huella ecológica, ¿no? Hoy nos estamos devorando aproximadamente más de 1,5 planetas por año, con lo cual no hay posibilidad de resiliencia o de regeneración del planeta. Hemos sobrepasado largamente la capacidad de carga del planeta. Por supuesto, como vamos a ver, esto no es igual en todos los casos, sino que hay una geopolítica del antropoceno que marca a cabalidad el hecho de que los países del norte, los países centrales, tienen una huella ecológica mayor que los países periféricos. Y por supuesto, el último tema tiene que ver con el aumento del consumo, no solamente con la expansión y universalización de un modelo de consumo o consumista ligado a la obsolescencia precoz y programada, sino también con el modelo alimentario altamente tóxico que se ha consolidado en los últimos 30 años de la mano de grandes empresas corporativas globales que a través de la expansión de modelos agroalimentarios como el de la soja, el de la palma africana, el de los biocombustibles, avanza sobre los territorios, ¿no?, a través del desmonte, la deforestación, utilizando paquetes agrotecnológicos y también agroquímicos que tienen un fuerte impacto sobre la salud. Ese tema es cada vez más relevante porque inclusive cuando se habla también del cambio climático, se suele subrayar en términos de responsabilidad de las emisiones del CO2 al paradigma de los combustibles fósiles, pero cada vez más tiene también importancia el modelo de agronegocios y sobre todo los cambios en los usos del suelo cuando desmontamos o deforestamos para instalar efectivamente un proyecto ligado al agronegocios o a la agroindustria. Sobre la dimensión, ¿no?, geopolítica del antropoceno, un antropoceno que, insisto, hay que leer también en clave de capitoloceno porque está muy ligado a la dinámica del capitalismo neoliberal en las últimas décadas, pero un antropoceno que hay que leer también en clave de norte-sur, porque efectivamente lo que vemos es que al calor de la crisis socioecológica se han consolidado las desigualdades, no solo sociales, sino también ambientales entre el norte y el sur. Entre esa geografía del consumo ligado a los países del norte, los países centrales, los países hegemónicos, digamos, los grandes hegemones, China está ahí claramente también, y la geografía de la extracción. Esto no quiere decir de que no haya geografía de la extracción en los países del norte, sí la hay, pero esa está más articulada con una geografía también del consumo. Mientras que en América Latina o en los países periféricos, lo que vemos es una expansión de las fronteras de mercantilización de los bienes al calor de distintos modelos extractivos. Es por eso que efectivamente al calor del antropoceno la deuda ecológica ha crecido, inclusive en un marco de transición, ¿no?, hegemónica que señala el ascenso de China, ¿no?, algo que en América Latina vemos como muy particular, sobre todo a partir de 2007 en adelante. China ha tenido un rol cada vez más central en términos de, podríamos decir, de demanda de commodities en América Latina y ha traccionado sin duda el incremento o la expansión del extractivismo. Esta dimensión geopolítica se ve claramente en los datos, el hecho de que la deuda no es solo social, sino la deuda ecológica. Fíjense ustedes los datos que señalan sobre la huella ecológica, ¿no? En 1900, Gran Bretaña y Estados Unidos representaban el 60% de las emisiones de CO2. Luego se sumó Rusia y más cercanamente se sumó China. Y de hecho no está puesto ahí porque evidentemente me olvidé de ponerlo, pero hoy en día
entre China y Estados Unidos son responsables del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras que efectivamente la huella ecológica de América Latina es menor. Aquí simplemente algunas fotos que tienen que ver, algunas fotografías que tienen que ver con las alertas climáticas ya del año pasado, los incendios en la Amazonía, que involucró algo más que Brasil, porque afectó enormemente también a Bolivia y a Paraguay, y los incendios también en Australia, que tuvieron una dimensión demencial, podríamos decir, y que terminó o liquidó gran parte de una fauna única que remite a otras eras geológicas. Hoy es todo, digamos, sin duda, es el planeta el que está en llamas. América Latina no es una excepción. Hoy, en este momento, está ardiendo el Pantanal brasileño, que es el humedal más grande del planeta, ¿no? Y que da cuenta, además del incremento de incendios este año en relación al año pasado. Lo mismo sucede en Argentina, que hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos días, era el país que tenía, o que estaba segundo en el ranking, en cantidad de incendios, ¿no? De incendios forestales, incendios, la mayor parte de ellos, podríamos decir, intencionales, que revelaban claramente detrás de los mismos el lobby de intereses empresariales. Cuando se habla del cambio climático, algunos consideran que esta es una narrativa global, por supuesto, y esta viene de la mano, ¿no?, del hecho de que hay un aumento de los eventos extremos, las sequías, las inundaciones, las precipitaciones cada vez más frecuentes, pero no nos olvidemos que en realidad esta está claramente ligada, ¿no?, a dimensiones locales y territoriales vinculadas a modelos de desarrollo, ¿no? No podemos entender el antropoceno y de hecho la crisis climática si no lo aterrizamos a nivel local y territorial en nuestras realidades. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto, se ve bien, todo está funcionando bien. Perfecto. Bueno, perfecto. No, como escuché justo ahí un comentario, no, me quedé un poquito con la duda. Pero bueno, es el primer tema, entonces, antropoceno, capitoloceno, terricidio. Yo creo que el nombre que ustedes le quieran dar no es lo más importante. Lo más importante es, como lo vamos a ver al final, qué propuesta de salida hay, qué políticas, ¿no?, se proponen para salir del antropoceno, porque en realidad todos, más allá de la visión más o menos radical que tengan, coinciden en la gravedad de la crisis socioecológica, ¿no?, y el calentamiento global como una expresión de esta. El segundo tema que quería presentarlos tiene que ver con las vicisitudes del neoextractivismo y su aceleración en nuestra América Latina. Y por supuesto, no voy a poder hablar de este tema si de alguna manera una introducción más general que tenga que ver con las lecturas que se hacen o las concepciones que sobre el desarrollo se han expandido en América Latina y la vinculación que esto tiene con la expansión de las fronteras del neoextractivismo, ¿no? Voy a decir solo dos cosas, porque en este punto sobre las vicisitudes del neoextractivismo, a mí me interesa sobre todo subrayar, por un lado, las fases, ¿no?, del neoextractivismo, porque hay que entenderlo como un proceso dinámico, y por otro lado me interesa desmontar, ¿no?, aquella lectura que señala una contradicción entre lo social y lo económico con lo ambiental o ecológico. Dicho esto, presento así muy rápidamente algunos elementos para entender, ¿no?, la dimensión de la problemática a la cual estamos enfrentados, teniendo en cuenta esto, que la noción de desarrollo, el concepto de desarrollo, es una de las obsesiones de nuestros gobiernos, de nuestra sociedad, es una idea fuerza, ¿no?, un gran relato de la modernidad, que sin duda tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, al calor de la modernidad se ha venido consolidando una visión antropocéntrica de la relación sociedad-naturaleza, ¿no?,
ese paradigma dualista de la modernidad que concibe al ser humano como alguien externo o independiente de la naturaleza y destinado a controlarla y dominarla, con lo cual la naturaleza aparece como una sustancia inerte o una pura canasta de recursos. Visión que también que atraviesa la filosofía y la ciencia contemporánea. Por supuesto, además de la visión antropocéntrica, hay una visión productivista, ¿no?, que se ha consolidado en los últimos siglos, de la mano también de la entronización de la economía como la gran ciencia, una visión productivista que ocluye, obtura la posibilidad de ver también los impactos que los modelos de desarrollo van teniendo en el territorio, ¿no? Sin duda, se coloca un velo sobre los impactos, sobre las repercusiones, sobre esos costos ocultos, o lo que de la economía se van a llamar las externalidades. Pero sin duda ese paradigma productivista se basa en el hecho de que la naturaleza no tiene límites, ¿no?, y que es posible apuntar a una suerte de crecimiento indefinido, ¿no?, a una expansión de las fuerzas productivas. En eso se basa lo que se denomina el mito del desarrollo. Y está también la inflexión latinoamericana, que yo siempre la cito porque no es un tema menor, porque bien vamos a encontrar que detrás de esa visión hegemónica de desarrollo que alienta la expansión del neoextractivismo, de la frontera de mercantilización de nuestros bienes comunes, hay también una visión eldoradista de los recursos naturales, una visión acerca de la riqueza de América Latina, y el hecho de que al calor de los sucesivos ciclos económicos desde el norte hay una demanda constante a los países del sur, entre ellos América Latina, por sus bienes estratégicos. Desde Potosí en adelante, esto nos convirtió en exportadores de naturaleza y de alguna manera asentó ese imaginario que tiene dos caras. Por un lado, la del saqueo y la expoliación de nuestros recursos. Por otro lado, la idea de que aprovechando bien esos recursos podremos acceder y acortar sobre todo la ruta hacia el desarrollo tan deseado. Yo creo que efectivamente desde el sur hay una predominancia, ¿no?, de esos tres ejes que articulan la visión hegemónica de desarrollo. Tengamos en cuenta que hubo discusiones globales sobre el desarrollo, pero que hoy en día podemos decir que la noción de desarrollo sustentable, que de alguna manera fue un eje de reflexión de las primeras cumbres climáticas, bueno, sabemos que esa noción ha sido vaciada de su contenido más radical, y lo que triunfó es una visión débil que, sobre todo, coloca en el centro la noción de desarrollo y coloca como adjetivo todo aquello que se refiere a la sustentabilidad o a la protección de nuestros bienes comunes. Desde el sur, históricamente ha habido una resistencia, ¿no?, a entender, digamos, las dimensiones de la cuestión ambiental. Esto es un punto ciego no solo de las derechas, que son, o muchas de ellas suelen ser negacionistas, sobre todo las extremas derechas, sino que las izquierdas llamadas populistas, clasistas, desarrollistas, o si ustedes quieren también progresistas, tienen, ¿no?, como punto ciego a la cuestión ambiental, está muy vinculado, digamos, a esta visión productivista y antropocéntrica que alienta también este ideario, digamos, esta creencia de que podemos acceder al desarrollo a través de la explotación de nuestros recursos naturales. Y otra cuestión que aparece muy seguido también en nuestras élites económicas y políticas es que si bien predomina una visión industrialista, casi una suerte de narración que hace homenaje al modelo industrial, lo que hemos visto en las últimas décadas no es más que una consolidación de prácticas y modelos claramente extractivistas que poco tienen que ver con esa visión industrialista que muchos sostienen retóricamente. Dos cuestiones más también: extractivismo y neoextractivismo. Extractivismo y neoextractivismo hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque
la historia de América Latina está atravesada por la exportación de materias primas a gran escala, pero la gran particularidad de la situación actual tiene que ver con la dimensión que adquiere la crisis planetaria, ¿no? La crisis socioecológica, y con el aumento, ¿no? Con el aumento del metabolismo social del capital. Ahí está. Con el aumento del metabolismo social del capital. Esto es la consolidación de un modelo de consumo que exige cada vez más materias primas y energía, y que por ende presiona sobre los bienes naturales, ¿no? Afianzando una dinámica de desposesión en los territorios que implica expulsión y criminalización de poblaciones. Así que estamos en un momento bisagra, ¿no? Aumento del metabolismo social ligado a la expansión del capitalismo neoliberal, acentuado en los últimos 30 años, crisis socioecológica y, digamos, desde el año 2000 en adelante, sin duda, nos encontramos también en una situación sumamente paradójica, porque al calor, por ejemplo, de los gobiernos progresistas, a lo que asistimos fue a una época en la cual se expandían las fronteras de derechos colectivos, derechos ambientales, además de los derechos sociales, pero también todos los gobiernos, sin importar las características o connotaciones político-ideológicas, fueran conservadores, neoliberales o progresistas, todos hicieron una apuesta al neoextractivismo, a la expansión de las fronteras del capital en nombre de la rentabilidad extraordinaria. Con lo cual, si bien al principio esto se manifestó como una tensión silenciosa, con el correr de los años se vio con claridad de que no había posibilidad de coexistencia entre la expansión de la frontera de los derechos, por un lado, y la expansión de las fronteras del capital. Claramente en América Latina hubo una expansión de la conflictividad socioterritorial y ambiental, eso que yo he llamado en varios escritos el consenso de los commodities, que pone el acento no solo en el hecho de que todos los gobiernos apostaron a una exportación de bienes naturales a gran escala, lo cual generó una tendencia muy fuerte a la reprimarización de nuestras economías, ¿no? Sino también al hecho de que, la noción de consenso ahí me parece importante, los gobiernos suturaron o clausuraron la posibilidad de una discusión en relación a esos modelos de desarrollo, en relación a las alternativas, ¿no? Coincidiendo, o mejor dicho, considerando de que no había alternativa al extractivismo, ¿no? Esta idea de que no hay alternativa, de alguna manera, acercaba al consenso de los commodities al consenso de Washington. Simplemente para subrayar, para decir, no para subrayar, perdón, sino para indicarles, por supuesto, son diferentes los modelos, digamos, son variadas las formas de neoextractivismo que se han expandido en nuestro continente, de la minería a cielo abierto, el modelo energético basado en la expansión de energías extremas, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, las mega represas y otros proyectos de infraestructura, el IRSA, luego llamado Cosiplan, la expansión de los agronegocios, la soja, como decimos en Argentina, la palma africana en otros países, y la sobreexplotación, ¿no? Todo lo cual generó movimientos socioambientales muy ricos, movimientos de resistencia en todos los países latinoamericanos. No podemos negar que América Latina no sea un territorio de resistencia en sus diferentes modalidades y con diferente alcance. Esto ha marcado sin duda una tendencia, diría yo, a nivel global. Perdón, en esto no. Ahora bien, voy a ir a los dos temas que me interesan de este eje. El primero de ellos tiene que ver con las fases del neoextractivismo, porque hay que entender el neoextractivismo no a través de una fotografía, como algo estático, sino como un proceso también, ¿no? Que al menos, sobre todo, a partir del año 2003, que es el año en el cual se da el boom de los commodities, es decir, se produce el aumento extraordinario del precio de las materias primas,
muchos consideran traccionado por la demanda de China. Esta es una época, entre 2003 y 2010, de consolidación, sobre todo de la hegemonía progresista en América Latina, y que mostró con claridad que efectivamente había mucha expectativa política y que efectivamente lo que se logró fue un crecimiento económico que se expresó a través de una reducción importante de la pobreza. Los datos de la CEPAL, ¿no?, dan cuenta de ello. La pobreza se redujo entre 2001 y 2011 del 44 al 31% en América Latina, ¿no? Entonces, hubo una serie de políticas de contención social, de políticas de bonos o de planes sociales, y al mismo tiempo también una política de inclusión a través del consumo, lo cual se expresó a través de un no reconocimiento o de una muy baja visibilidad de los conflictos socioambientales. Sin embargo, la segunda fase, que yo sitúo entre 2010 y 2013, es una fase en la cual se da una multiplicación de los megaproyectos, ¿no?, extractivos, sobre todo de la mano de los programas nacionales de desarrollo, que todos los gobiernos o los candidatos que aspiraban a una segunda elección, ¿no?, o a una reelección, fueron presentando programas nacionales de desarrollo que se basaban en la multiplicación de proyectos extractivos, o sea, de gas, de petróleo, de soja, o de mega represas. Y eso hizo que efectivamente se multiplicaran también las resistencias, los conflictos emblemáticos que lograron romper con la tendencia al encapsulamiento, lograron tener una cierta visibilidad nacional. Es una época también en la cual vemos claramente un avance de los megaproyectos extractivos, minería y petróleo sobre todo, sobre los territorios indígenas y campesinos. Y a partir de 2013-2014, con el fin de lo que se llamó el superciclo de los commodities, esto es la caída del precio de las materias primas, lo que vemos es una exacerbación del extractivismo por parte de todos los gobiernos latinoamericanos, lo cual se tradujo en una expansión de la frontera, sin duda, de los commodities, que también, digamos, coincide con el declive de la hegemonía populista, progresista y con el giro conservador. Sin duda también, el rol que China tiene cada vez mayor en términos de principal país de intercambio para todos los países latinoamericanos es mayor, ¿no? Y sobre todo muestra a las claras que la relación es asimétrica, porque nuestros países exportan commodity, mineral de hierro, soja para Brasil, soja y otros granos para el caso de Argentina, y importa productos tecnológicos de alto valor agregado de parte de China. Así que lo que se ha venido consolidando no solo son convenios bilaterales, sino además un intercambio fuertemente asimétrico que va, sin duda, los contornos de una nueva dependencia en toda América Latina. Ese periodo se inicia también, decir, la criminalización o el proceso de criminalización de la mano del neoextractivismo en toda América Latina. Yo les voy a dejar, por supuesto, este PowerPoint en el cual está todo muy bien explicado, pero quisiera simplemente, para pasar al segundo tema en relación al neoextractivismo, señalar que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, es la región en donde se asesinan más activistas ambientales, ¿no? La verdad que las cifras son realmente muy, muy preocupantes. El 60% de los activistas en defensa de los bienes comunes o en defensa de la naturaleza son de América Latina, y aquellos que están efectivamente en el top del ranking son Colombia y Brasil, ¿no? Y Brasil claramente ha empeorado la situación bajo el gobierno de Bolsonaro, y ahí la Amazonía, ¿no?, en donde viven poblaciones muy vulnerables, la Amazonía es una frontera de muerte, ¿no?, de la mano de la expansión de la frontera agraria,
la soja, pero también la ganadería y la explotación maderera, ¿no? Así que claramente tenemos ese problema, y el otro que es fundamental es que no solo somos la región más desigual del planeta, la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y defensores del ambiente, sino también en la cual hay un mayor acaparamiento de tierras. Se ha definido, digamos, de manera negativa para las organizaciones campesinas e indígenas la disputa histórica por la tierra, porque si bien se ha expandido la frontera, esta se ha hecho en favor de los grandes mega emprendimientos, ¿no? Voy a terminar esta parte de mi presentación, esta primera parte, señalando. Perdón, si pueden silenciar, perdón Maristela, si pueden silenciar los micrófonos, por favor, Cristian. Bueno, les agradezco. Mientras tanto me sirve un poquito de agua, así que... sí, el último tema que quería ver en relación a este eje, que me parece fundamental a la hora de discutir por qué creemos que son falsas soluciones la reactivación de la economía de la mano, ¿no? Es que históricamente los gobiernos latinoamericanos han buscado poner lo social y lo económico a lo ambiental y lo ecológico. No es que no haya tensiones, no las ignoramos, pero, por ejemplo, ya que estamos en un seminario sobre los progresismos también y sobre la necesidad de pensar en horizontes progresistas, recordemos que los diferentes progresismos justificaron el neoextractivismo y la degradación ambiental en nombre del desarrollo y de la reducción de las desigualdades, ¿no? Lo cual generó una situación muy paradójica a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos que negaba y o desestimaba las demandas socioambientales y gran parte de los reclamos por tierra y territorio. Por su parte, los gobiernos neoliberales y conservadores no exhiben un discurso vergonzante y apostaron de manera más lineal a una radicalización del neoextractivismo, como sucede en Brasil o como sucedió en Argentina durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Pero el tema es, y seguro que lo habrán visto con Gabriel Kessler, ¿no?, que hoy sabemos que una parte importante del crecimiento económico experimentado en América Latina durante el llamado boom de los commodities fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad, ¿no? Datos de la revista Forbes muestran que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos, esto lo saqué del libro de Kessler y Benza, esto es, los multimillonarios, aquellos que tienen una fortuna superior a los $1.000 millones, la riqueza de estos multimillonarios creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015, un incremento 6 veces superior al del PBI, al crecimiento del PBI de la región, que fue del 3,5 anual. Inclusive los datos de Oxfam lo que muestra es que, efectivamente, si tomamos la desigualdad de ingresos, fíjense que ahí vemos que en América Latina el 10% se queda con el 37% de los ingresos. Pero si hacemos una lectura más a la Tomás Piketty, que pone el acento en la concentración de la riqueza, ahí claramente los números cambian y vemos con mucha preocupación que la brecha es cada vez mayor y se ha ensanchado, ¿no? Y se ha ensanchado. El 10% más rico acumulaba el 71% de la riqueza. La pandemia amplificó aún más las brechas de la desigualdad en América Latina. Según un reciente informe de Oxfam, las élites económicas y los súper ricos ampliaron su patrimonio, ¿no?, un 17% más antes de la aparición del COVID-19, mientras que la recesión económica sabemos que va a generar entre 40 y 50 millones más de pobres. Así que esto de que América Latina iba a contramano del resto del mundo, en donde se veía esta concentración de la riqueza, no era tal. Al final del ciclo del boom de los commodities, lo que vemos es un panorama muy preocupante que muestra, por un lado, que hay mayor concentración de la riqueza, ¿no? Si tomamos sobre todo, les digo, los estudios que se han hecho al final del ciclo,
y que ya no son tan optimistas y que sobre todo señalan las limitaciones inclusive de las reformas introducidas por los gobiernos progresistas. Claramente una reprimarización de nuestras economías, y esto quiere decir de que nuestras estructuras productivas están cada vez más especializadas en la producción y exportación de algunos productos, de algunos pocos commodities. Por otro lado, vemos que no ha habido una reforma de los sistemas tributarios, y estos sistemas tributarios son abiertamente inequitativos y sobre todo hace que los que menos tienen paguen más, mientras que los que más tienen pagan muy poco, y esto se da en casi todos los países de América Latina. Vemos también que hay una coincidencia entre el mapa de la pobreza y el mapa de la contaminación. No por casualidad esto ha dado origen a un ambientalismo popular en América Latina, que muestra que las poblaciones más vulnerables son las que tienen menos recursos para hacer frente a los embates del extractivismo, pero también para hacer frente a los impactos del cambio climático, que va a generar nuevas enfermedades y más desigualdades al calor, sin duda, de nuevos eventos extremos. A mí me gusta utilizar una expresión de Rita Segato, la antropóloga argentina, que dice que en realidad para hablar de las grandes desigualdades que hay en nuestro planeta, ¿no? Es insuficiente hablar es insuficiente hablar de desigualdad debido al obsceno de la brecha, y que es mucho más apropiado hablar de que estamos en un mundo de señores o un mundo de dueños, ¿no? Y efectivamente creo yo que hay una relación entre extractivismo, ¿no?, dueñidad y ecocidio, porque al calor del neoextractivismo lo que hemos visto es que han aumentado sin duda las desigualdades ambientales, no se han resuelto los problemas de fondo que atraviesan nuestras sociedades, y al calor de la destrucción de los ecosistemas vemos que los más vulnerables son los que padecen más los embates, sin duda, del neoextractivismo. Cierro entonces esta primera parte diciendo que efectivamente las consecuencias del neoextractivismo son muchas, y sin embargo, la mayor parte de nuestros gobiernos en América Latina considera que la vía de la reactivación económica es también la aceleración del neoextractivismo, ¿no? Lo cual efectivamente es muy preocupante y nos coloca ante una falsa solución que ha sido más bien el problema, ¿no?, que nos ha conducido hasta aquí, hasta la situación en la cual estamos. Cierro con esto esta primera parte y doy lugar a que ustedes hagan algunos comentarios, preguntas, para después introducirnos en la segunda parte. Espero no haberlos aburrido con todo PowerPoint y esas cosas, no, pero, en absoluto. y que haya sido útil. Por favor. En absoluto, estuvo muy bien, fue muy claro y los PowerPoint ayudan mucho. Hay muchos comentarios en el chat, habitualmente Ceci nos ayuda seleccionando algunos y sintetizándolos. No sé si estás, Ceci, por ahí. Sí, aquí estoy. Hola. Bien, bueno, Estoy buscando a ver, el cuaderno para anotar. sí, han habido, bueno, algunas son preguntas y otras en verdad ya se genera también un intercambio entre los distintos participantes y van también dando su perspectiva sobre el tema. Una de las preguntas, bueno, han mencionado la Agenda 2030 que plantea bajar los 2 grados centígrados. El modelo extractivista que se observa en Latinoamérica sería el modelo hacia el desarrollo que plantearon muchos gobiernos progresistas. ¿Cuál sería la alternativa para un desarrollo más sustentable? Una pregunta desde Argentina. ¿Qué alternativas hay para una transición energética? En Argentina muchas veces se plantean renovables como la única opción. Otra pregunta respecto a las fases que comentabas. ¿Qué se puede esperar desde el 2015 en adelante? ¿Qué caracterizaría entonces la fase actual? Y lo que siguen fueron preguntas y comentarios de intercambio con respecto al último tema sobre extractivismo. Bueno, en esa idea de extractivismo responsable bajo la denominación que hace Álvaro García Linera,
¿Es Bolivia un ejemplo de esa productividad extractivista? Preguntan. ¿Por qué se registra un reforzamiento de la estructura patriarcal en los territorios de extractivismos? Luego hay unos ejemplos de Colombia respecto a la minería artesanal. Nos dice uno de nuestros participantes que en Colombia la minera artesanal, como herramienta precaria de trabajadores independientes consideradas ilegales, replican la misma contaminación que hacen los grandes multinacionales en nuestros territorios. ¿Es este un conflicto solo ambiental o del sistema laboral y de la ausencia de Estado en gran parte del territorio nacional? Otra de las compañeras responde, pienso que habría que matizar la mirada de la minería artesanal en Colombia. Si bien hay mineros que usan técnicas contaminantes como el mercurio, hay también mineros y mineras que trabajan con técnicas ancestrales como la batea. Bueno, a ver, que siguen escribiendo todavía en el chat, así que ahora recupero algunas nuevas. Ajá, está bien. El concepto... Cecilia? Ah, no, te dejo, dale, seguí, por favor. El concepto de ceguera epistémica, que apareció en algunas diapositivas, hay algunas consultas para que se pueda explayar un poquito sobre eso. Vuelven a hacer mención a la Agenda 2030, al Objetivo de Desarrollo Sostenible, en relación con la crisis ecológica, cómo se evalúa esa relación. Uy, cuántas preguntas. Y siguió, por eso, si quieres, hacemos aquí un corte, yo sigo recuperando algunas otras preguntas. Estamos en 117, 118, ya veo que entró más gente. Sí. Sí, están todos. Estamos todos. Bueno, no sé si les parece que algo diga y después retomamos alguna de las preguntas. Yo las voy a retomar en la segunda parte, sobre todo lo que tiene que ver con transición, porque eso va más bien en la segunda parte de mi exposición, así que tengan un poco de paciencia. Sí quisiera decir que la fase actual es, desde mi perspectiva, una fase muy ligada a la exacerbación del neoextractivismo, y yo diría de la aceleración, porque ustedes saben que la pandemia implicó una paralización de las actividades económicas, el freno de emergencia del que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Pero no hubo paralización de las actividades extractivas. La minería sigue considerada como actividad esencial en la mayor parte de nuestros países, ha habido más desmonte y deforestación, los incendios demenciales a los que estamos asistiendo están muy ligados también a actividades claramente extractivas, con lo cual, sin duda, el extractivismo no parece no sufrir la pandemia, o mejor dicho, como dicen algunos, es la otra pandemia, ¿no? en nuestra región. Si hablar o no de otra fase, me lo han preguntado, si podemos hablar a partir de la pandemia de una nueva fase. Yo creo que en la medida en que los gobiernos latinoamericanos apuesten a las falsas soluciones, a traer una reactivación del extractivismo, que insisto, no ha sido la solución porque no se resolvieron los problemas de desigualdad, se han destruido los territorios, se ha criminalizado a las poblaciones, sí con soja, mega minería y expansión de las energías extremas, no se ha logrado efectivamente reducir las brechas de la desigualdad, no sé por qué ahora recurriendo de nuevo al extractivismo vamos a resolver esos problemas. No sé si podemos hablar de una nueva fase, creería yo que ante las opciones que hay, la de buscar la reactivación económica de la mano más extractivismo va a acelerar el colapso ecológico, no hay ninguna duda, ¿no? Es la aceleración del extractivismo, esa aceleración del colapso ecológico y de la catástrofe ambiental sin insisto, reducir por ello los problemas de desigualdad. Reforzamiento de las estructuras patriarcales. Sí, bueno, eso es un tema que yo lo he tratado en otros textos, y en Colombia también lo han trabajado mucho.
porque los extractivismos tienen, ¿no? Son territorios masculinizados, básicamente. La minería, el petróleo, son territorios masculinizados que implican un reforzamiento de la estructura patriarcal a través también de la ampliación de las desigualdades económicas que se da entre la actividad extractiva y el resto de las actividades. En este contexto es que también vemos la exacerbación de problemas que están dentro de todas las sociedades, insisto, de exacerbación, como, por ejemplo, la prostitución y la trata. Claramente, podemos seguir. La ruta de la trata es la misma que la ruta de la vida y la ruta del petróleo en América Latina. Entonces, sí hay niveles de violencia patriarcal muy fuerte y eso se redobla cuando se trata también de enfrentar el protagonismo cada vez mayor de las mujeres en las luchas contra el neoextractivismo. No es que entonces las mujeres sean doblemente víctimas en ese sentido. Y el protagonismo de las mujeres tiene un rol mayor porque el de los pueblos originarios de una nueva narrativa relacional. Extractivismo no, la verdad que no, Bolivia no es el modelo, no fue el modelo de Alex, mucho menos con la derecha de Áñez, durante ese año desastroso de gobierno, en el cual volvieron las estructuras de dominación indígena. Pero en el caso de la Bolivia de Evo, podemos decir que hubo un avance en la democratización de la sociedad, pero hubo también un avance de las fronteras del extractivismo, no solo de la frontera hidrocarburífera, que avanzó sobre territorios protegidos, colisionando con los derechos de los pueblos originarios. No se olviden que Evo enfrentó, y que muchas organizaciones indígenas estuvieron en contra del gobierno de Evo en los últimos años, y por otro lado, no se olviden también que Evo Morales hizo también un acuerdo con la oligarquía cruceña, sobre todo sobre la base de la expansión del agronegocio, ¿no? Y que hubo decretos, como el perdonazo, que perdonaban la deforestación ilegal que hicieron para avanzar con el agronegocio esos señores del oriente boliviano. Entonces, ahí hubo un claro problema porque el gobierno que de alguna manera ilustró las mayores expectativas políticas en relación a la posibilidad de cambiar el modelo de desarrollo de la mano de los derechos de la Pachamama, fue uno de los gobiernos que más consolidó el extractivismo y que expandió la frontera de tal modo que no encontró límites. Inclusive en el modelo, en relación al modelo energético, promovió la energía, las mega hidroeléctricas e inclusive la energía nuclear, dejando de lado la posibilidad de desarrollar energía eólica y energía solar, sobre todo la energía solar. Entonces, estuvo muy lejos de apuntar a un escenario de sostenibilidad o de transición. Creo que uno de los pocos que quedó ahí en el tintero es el caso del litio, en el cual Bolivia quiso apuntar a un control nacional de la cadena productiva del litio y que no lo logró porque no logró consolidar el acuerdo que tenía con una empresa alemana, ¿no? Pero bueno, ese es un tema más profundo para desarrollar, pero hay sí una apuesta estratégica de Bolivia, ¿no?, en relación al control de la cadena del litio, pero no en relación a la expansión de la frontera hidrocarburífera, de producción de energías limpias o de modelos agrícolas sostenibles, todo lo contrario. La minería artesanal, yo lo que puedo decir sobre la minería artesanal es que sí, mucha de ella es altamente contaminante y que también hay una minería ilegal que se desarrolla en varios países de América Latina, sobre todo en Colombia, en Venezuela. En Venezuela hay bandas armadas que, sobre todo en el estado de Bolívar, que controlan territorios, ¿no?, que controlan territorios y controlan la vida y la reproducción de la vida de la gente que vive ahí, en asociación o con la complicidad del Estado Nacional, que llega muy poco ahí, pero que efectivamente es cómplice. Así que lo de la minería artesanal es cierto, en general es contaminante también, pero no tiene la gran escala que tiene, y por ende los grandes impactos
que tiene la minería a cielo abierto. Ceguera epistémica, sí, a ver, yo pensé que estaba así, que no estaba en el PowerPoint, pero lo voy a decir. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestras élites económicas y nuestra clase política, sobre todo progresista, es el analfabetismo ambiental, ¿no? Que no son solo los intereses económicos, sino ese analfabetismo ambiental, ¿no? Que está muy ligado a esa ceguera epistémica, a la imposibilidad de comprender, como diría Enrique Leff, ¿no? Esa falla en la comprensión de las condiciones de vida. Esto que hace que las demandas socioambientales sean molestas, generen incomodidad, porque llevan a un cuestionamiento de los modelos de desarrollo dominantes. Entonces, en general, digamos, tanto las derechas como también los gobiernos progresistas, lo que han hecho es minimizar, desprestigiar, ridiculizar, infantilizar los reclamos ambientales, porque esos reclamos generan incomodidad y generan la necesidad de desarrollar una mirada diferente en la relación con los territorios, en la relación con la naturaleza, un cuestionamiento de los modelos de desarrollo hegemónico que son los responsables de esta catástrofe ambiental. Genera la necesidad de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y elaborar alternativas, salir del extractivismo, que es nuestra suerte de ADN, ¿no? Para poder pensar alternativas. Por eso yo creo que la ceguera epistémica, esa ceguera desarrollista, es la base de un extendido analfabetismo ambiental que atraviesa nuestras élites políticas, económicas y también a nuestras ciencias sociales y humanas, que desconocen el tema, ¿no? Y que no se interesan en muchos países por avanzar en la complejidad, digamos, que presenta este diagnóstico ligado al colapso ecológico y que insisten en oponer lo social y lo ambiental, que, insisto yo, debe ser desmontado. Cerrando para ir a la segunda parte de nuestra presentación. A ver, los que se han hecho, sobre todo de la mano del el Acuerdo de París, es importante. ¿Quién podría negar que efectivamente el Acuerdo de París, que establece eso, la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lograr que la temperatura no aumente más de 1,5 grados o 2, porque superando ese umbral sabemos que los cambios pueden ser no lineales y además de carácter irreversible. Pero no se olviden que a diferencia del protocolo de Kioto, que se firmó ya por los 90, no es vinculante, ¿no? El Acuerdo de París, que depende de cada país en ese sentido. No lo han firmado siquiera, y algunos han salido de él, como es el caso de Estados Unidos con Trump, ¿no? Es un escenario un escenario en el cual la crisis socioecológica, sobre todo la mano de la emergencia climática, está cada vez, pero que da cuenta también de la enorme impotencia, ¿no? Que viene de la mano de las sucesivas cumbres climáticas. La primera cumbre climática se hizo se cumplieron ya casi 40, digamos, de las cumbres climáticas, de tantas cumbres climáticas y tantas COP, 25 COP. Aquí estoy. Muy bien. Mil disculpas, gracias. pero hoy he tenido problemas con internet y bueno, esperemos que no me vuelva a sacar. Paciencia. Bueno, entonces, seguimos aquí y les decía que bueno, que hay mucho escepticismo respecto de las cumbres climáticas y los resultados a los cuales hemos llegado luego de 25 COP y no sé cuántas otras cumbres climáticas. Lo que sí efectivamente han traído en los últimos años es un cambio en el protagonismo de la juventud es cada vez mayor. Esto, siempre digo que si en el 2015
la gran protagonista de la contracumbre en París fue Naomi Klein. En la última COP que se hizo en España el año pasado fue Greta Thunberg, ¿no? Y eso marca una gran diferencia, porque marca el ingreso de los jóvenes, un movimiento, como dice Martínez Alier, infanto-juvenil casi, ¿no? Los más jóvenes, los y las más jóvenes, por la justicia climática, promoviendo por un lado en sus respectivos países una agenda de protección de los bienes comunes y por otro lado una agenda de transición socioecológica. Eso es importante, más allá de los compromisos que los gobiernos hacen acerca de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, cuando en realidad vienen acompañados también por el reforzamiento de los modelos extractivos en sus respectivas geografías. Si les parece, vamos a la segunda parte. No sé si ya estamos como en condiciones de ir. Sí. Sí, por supuesto, ¿Hola? adelante. Sí, adelante. Bueno. ¿Ahí ven? ¿Están viendo Perfecto. Perfecto, pero bueno. La idea no es ir al principio, sino a una segunda parte en la cual pensé mucho en si lo encaraba de este modo o no, pero la verdad es que a mí me parece interesante, porque en esta época de pandemia, en donde también las narrativas colapsistas están en la orden del día, me parecía importante dar cuenta de ellas, y también de las otras narrativas que hay acerca de la crisis socioecológica. Yo creo, seguramente puede haber más, que al menos podemos decir que hoy en día sobre la crisis socioecológica hay tres narrativas diferentes. Hay una narrativa más distópica, ¿no? Ligada al colapsismo, que hoy diríamos no es solo ecológico, ¿no? Sino que es sistémico. Hay una narrativa modernizante tecnocrática que quiere salvar al capitalismo de la mano de más capitalismo, y hay narrativas relacionales que vienen de la mano de la acumulación de luchas sociales y que proponen la transición socioecológica. Yo quisiera decirles algo de cada una de ellas, para que tengan más bien una imagen más global de lo que creo yo que se está discutiendo, o las categorías con las cuales también. Sobre visiones del colapso ecológico, quizás hay que decir que no es que sea una narrativa que compite con otras, sino que hay como un gran consenso científico acerca de la gravedad de la crisis que estamos viviendo, y yo les pongo ahí la tapa de tres libros muy famosos, ¿no? De diferentes, además, referentes del ambientalismo. Jared Diamond con Colapso, que es un referente de las organizaciones ambientales conservacionistas. El colapso de la moderna civilización occidental, escrito por Naomi Oreskes y Eric Conway, que son dos historiadores de ciencia, alguno de ellos ligado a la NASA. Y el tercero, La quiebra del capitalismo global, que viene de la mano de Ramón Fernández Durán, que es el fundador de Ecologistas en Acción, alguien que viene del campo de las izquierdas. Estas tres visiones coinciden en afirmar precisamente en la posibilidad de un colapso que es leído, cuando hablamos de colapso ecológico, no como algo, podríamos decir, inmediato, abrupto, al estilo de una película de Hollywood, ¿no? Como nos puede mostrar El día después del mañana u otras tantas películas apocalípticas, sino más bien un colapso que es leído como la pérdida o como la reducción de complejidad, ¿no? En diferentes planos, el plano económico, social, político, cultural. La complejidad estructural es como uno de los temas fundamentales que además recorre a la sociología clásica, desde Marx hasta Weber, Simmel, Elías, y la misma está ligada a la especialización, la división del trabajo, las clases sociales, la expansión de estructuras, instituciones, y cuanto más compleja es una sociedad, más expuesta y vulnerable deviene. Entonces, el tema es que la complejidad de nuestras sociedades está muy ligada al hecho que son sociedades basadas en la cultura del carbono, es decir, sociedades que son petroadictas, energívoras, ¿no?
y que están basadas en energía fósil. Estas sociedades energéticas hacen que seamos esclavos energéticos y antes que nada también esclavos de la complejidad. El segundo tópico que ponen de relieve todos ellos es que se hable de sociedad mundial o de capitalismo global. Un civilizatorio implica pérdida de complejidad, pero también pérdida de valores democráticos, claramente. El colapso ecológico daría un retroceso enorme y un proceso que podemos denominar de refeudalización de las relaciones sociales de la mano de capitalismos nacionales y liderazgos autoritarios. Digamos que, si pensamos en un horizonte de expansión de las extremas derechas de la mano de un capitalismo del caos, esto cierra claramente, ¿no? Algunos dirán una nueva Edad Media, no lo sé. Yo creo que esto de refeudalización de las relaciones sociales es fundamental. Y un tercer punto en el cual los tres autores están de acuerdo es que el colapso que atraviesa como inminencia del fin a nuestras sociedades es algo que se conoce, que se sabe. Tenemos el conocimiento, contamos con el conocimiento necesario como para saber cuáles son los impactos de nuestra acción y sin embargo lo que se acelera es una suerte de impotencia, ¿no? Generalizada ante el mismo. Sabemos cuáles son las consecuencias previsibles de nuestros actos, no es que no estaba previsto, ¿no? Y uno de los problemas fundamentales para estos autores y otros tantos colapsistas, podríamos decir, es que además de la conciencia que existe en nuestra civilización, algo que quizás nos diferencia de otras culturas, de otras civilizaciones que a menor escala han perecido, ¿no? Es que nuestra cultura está basada en un paradigma binario que divide no solo sociedad-cultura, sino también las ciencias de la tierra, de las ciencias sociales, de la ciencia de la cultura. Que esto genera de alguna manera una mayor ceguera, porque el antropoceno es un momento de acoplamiento trágico entre la historia del planeta, ¿no? Que no sabemos cómo controlar y detener, y por otro lado la historia humana, la historia social, ¿no? Esa dislocación que hemos vivido históricamente nos coloca también ante la necesidad de repensar el diálogo entre lo social y lo geológico, entre naturaleza y cultura, que en nuestra cultura sin duda no estaba presente, al menos en los últimos 500 años. Me parece traerlo a colación. Yo insisto, la narrativa colapsista tiene una base científica, ¿no? No es que es pura literatura, podríamos decir, más allá de que tiene también su extensión literaria, cinematográfica, etc., ¿no? Tiene una lógica y no es casual que los científicos estén cada vez más transmitiendo alertas que salgan de su supuesta neutralidad, de su espacio de neutralidad, para transmitir alertas como la que se transmitió, se publicó poco antes de la pandemia, a fines de 2019, una carta firmada por 11.000 científicos que advirtieron sobre la falla en el pronóstico del IPCC, del plan gubernamental, acerca de que en realidad el cambio climático es más acelerado y puede generar cambios en cadena, ¿no? Que hagan hostil la vida en el requieren, por ende, mayor radicalidad o un carácter más drástico en las medidas que los políticos tienen que tomar. Segunda narrativa que está presente y que yo diría es, de alguna manera, la narrativa dominante, la narrativa tecnocrática, que es más celebratoria, en definitiva, del antropoceno, porque, en definitiva, considera responsable de estos cambios, de estos impactos que se ha generado en la naturaleza. Somos los demiurgos que hemos transformado la naturaleza, y en realidad, más allá del acto de arrogancia, una suerte de acto de empoderamiento del ser humano. Bueno, en fin, hay muchas teorías. ¿Me escuchan bien ahí?
¿Me Sí, escuchan muy bien, bien, María. Alejandro? Sí, ¿Sí? perfecto, muy bien. Bueno. ¿Y están viendo el PowerPoint? Estamos viendo narrativa tecnocrática y geoingeniería. Bueno, perfecto. Esta narrativa capitalista tecnocrática, les decía yo, que antes era como el plan B, porque se consideraba el plan A, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero. Esta narrativa es, o esta propuesta, esta visión, es cada vez más el plan A del establishment, que es la de una salida, ¿no? Por la vía de las tecnologías, sobre todo a través de la geoingeniería, que de alguna manera es un plan de intervención a gran escala sobre el clima a través de tecnologías para reducir el calentamiento global, que no implica, en ese sentido, cambiar las estructuras, ni tampoco reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que es, a cabalidad, implementar tecnologías que controlen el termotato del planeta, reduciendo la temperatura, o al menos ralentizando el proceso de calentamiento. Hay diferentes métodos de geoingeniería que se clasifican en dos grupos: manejo de la radiación solar o el secuestro del CO2, es decir, la captura del carbono, del dióxido de carbono. En todo caso, esto se discute, en los últimos 15 años se ha comenzado a discutir, esto ha sido muy cuestionado y varios ensayos de geoingeniería han sido detenidos de la mano de convenios que protegen la diversidad, ¿no? Y claramente hay un avance de los proyectos de geoingeniería para controlar la temperatura, digamos, del planeta. Sin duda, es también una expresión de la razón arrogante, y por sobre todas las cosas, atacar la raíz del problema. No es algo que se esté discutiendo tampoco, que esté. Una de las cuestiones es que, si bien hay ciertos convenios que han detenido algunos ensayos de geoingeniería, bueno, entonces, digamos, para cerrar con esta visión, yo les decía que en términos antropológicos, este plan B, que cada vez se enuncia más como plan A, está lejos de ser un llamado a la autolimitación, sino que son de esas corrientes ligadas más a la modernización ecológica, que consideran además a la naturaleza como algo completamente manipulable, marcando una continuidad respecto al paradigma moderno antropocéntrico. Y además, claramente, los impactos colaterales de la utilización de estas técnicas son muy graves, son los que han llevado a detener por el momento esos ensayos. No lo olvidemos, la más como China, Rusia, además, por supuesto, Estados Unidos, son las que tienen en sus manos técnicas de geoingeniería implementar en el marco de un escenario del capitalismo del caos sin hacer una discusión global de los impactos que esto pueda traer. Por supuesto que hay otras también, otras narrativas ligadas a la visión más tecnocrática, pero no las vamos a ver. Sí me gustaría ahondar un poco en la tercera narrativa, que es lo que llamo la narrativa relacional, que es la que sí promueve una transición socioecológica, que promueve un cambio, sin duda, que toca el corazón de la dinámica de acumulación del capitalismo actual, y que es una narrativa que sin duda implica otros lenguajes de valoración de los territorios y de la naturaleza, ¿no? En términos latinoamericanos está muy ligada a esa línea de acumulación de las luchas ecoterritoriales que han ido forjando una nueva gran política: derecho de la naturaleza, soberanía alimentaria, territorialidad, buen vivir, bienes comunes, autonomía, posesión.
transición justa, son algunos, ¿no?, de esos conceptos faros que atraviesan lo que yo he llamado en otros lados, en otros lugares, el giro ecoterritorial de las luchas, que muestra con claridad esta articulación entre un discurso ambiental, un discurso de defensa del territorio, una visión más ligada a la narrativa indígena, pero también cada vez más feminista y ecofeminista. Entonces, son esas narrativas relacionales que hoy apuestan a la transición socioecológica, y en esa línea, perdón, pero estaba acá, sí, este giro ecoterritorial que ha dado lugar a esta nueva gramática política tiene mucha influencia en los movimientos contestatarios a nivel global, diría yo. No solo en América Latina, sino que a nivel global hay muchos de estos temas, de estos tópicos que recorren las luchas. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ah, bueno, no, porque hubo ahí justo una intervención y no... En esta línea, sin duda, la actual crisis, oh no, mon Dieu, de nuevo. ¿Estamos? Estamos, Maristela, sí, te escuchamos. Estaba quejando, digo, pensé que me había sacado de nuevo, discúlpenme. Discúlpenme. Bueno, les decía que en esta línea somos muchos los que consideramos que la actual encrucijada civilizatoria coloca nuevos desafíos, y que si bien hay una tendencia al capitalismo del caos, a la aceleración de la crisis socioecológica, más aún también a la expansión de las extremas derechas, también el actual escenario, digamos, es una oportunidad para pensar, ¿no?, alternativas de transformación, cambios profundos y significativos que den cuenta de esas luchas sociales, de esos nuevos conceptos. Y no en vano, a nivel global, digamos, hay nuevas propuestas que se están discutiendo. En el norte toman el nombre de Green New Deal, ¿no? En el sur hemos visto en los últimos tiempos que han proliferado también propuestas globales bajo el nombre de Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, o también bajo el nombre, en algunos casos, de Pacto Verde. En esa línea, lo que yo diría, como para ir cerrando a las preguntas, es que, a ver, es dos cosas. La primera, en términos de narrativa, les decía yo antes, es que son narrativas que implican, movilizar un paradigma diferente en la relación con la naturaleza, otros lenguajes de valoración, que plantean que el crecimiento económico debe estar supeditado a la conservación de la vida, ¿no? Lo cual no supone una naturaleza virgen o intocada, ¿no?, sino que implica poner el acento sobre todo en el mantenimiento de los ciclos vitales de la naturaleza, en su estructura de funcionamiento, sus procesos evolutivos, ¿no? Sin duda es una respuesta a la crisis socioecológica que plantea rescatar esas diversidades frente al proceso de occidentalización del planeta, ¿no? Esa línea está mucho más presente, creo yo, en el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que en las visiones que hoy se están discutiendo en el norte bajo la denominación de Green New Deal. Yo quisiera ir cerrando y dar paso a las preguntas con esto. Ecosocial, económico, intercultural del Sur es una propuesta más holística que busca articular justicia social, promovida desde América Latina, lo hemos hecho con diferentes colegas de países como Colombia, Ecuador. Es una propuesta que sobre todo busca retomar como inspirador también
esas experiencias más de carácter forma de acción, ¿no?, en la cual tres serían los ejes fundamentales. Por un lado, la importancia del paradigma de los cuidados. Por otro lado, la necesidad de responder y de superar la oposición de justicia distributiva y también una agenda de justicia ambiental. De nuevo, les decía que tiene tres ejes de los cuidados. No sé dónde nos quedamos con tanta interrupción. Qué pena los cortes, me dicen. No, sí. El tema del Green New Deal y las estrategias que se dieron desde el sur estabas analizando. Ah, bueno. Entonces, les decía que a la par que en Europa y en Estados Unidos se discuten propuestas más globales bajo el nombre de Green New Deal, ¿no?, creo que la más importante sin duda es la que Bernie Sanders y Naomi Klein, para nombrar así a un político y por otro lado a una intelectual y activista, ¿no?, han promovido bajo el nombre de Green New Deal, y que supuestamente el candidato Biden de ganar las elecciones en Estados Unidos promovería, fundada sobre todo en la descarbonización de las economías y en una fuerte intervención del Estado a través de la creación de empleo público, sobre todo un empleo verde ligado a esa estrategia de descarbonización de las economías. Ese Green New Deal hoy en día está sin duda siendo retomado en distintas latitudes y está generando una conversación interesante en Europa, en los países del norte. Desde el sur se han promovido diferentes propuestas. Una de ellas, en las cuales yo estoy trabajando junto con colegas de países como Colombia, como Bolivia, como Ecuador, Brasil, colegas como Edgardo Lander, Alberto Acosta, Esperanza Martínez, movimientos sociales, indígenas, campesinos, es lo que hemos denominado el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que tiene tres ejes fundamentales. Por un lado, apuesta a superar esa suerte de falsa oposición entre lo social y lo ambiental, instalando una agenda, ¿no?, una agenda de distribución en términos sociales y una agenda también de justicia ecológica. El Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur entiende que no hay justicia social sin justicia ambiental y viceversa, y que para ello entonces hay que avanzar en lo social en una agenda que coloque en el centro una renta básica o un ingreso universal ciudadano, que coloque la reforma del sistema tributario también como algo elemental para generar un mínimo de reactivación económica, y que también coloque el tema de la deuda ecológica de la vía o de la mano de la deuda externa también en el centro de la agenda. Esos serían como los tres ejes fundamentales. Por otro lado, está también la agenda de transición socioecológica, que apunta a una transformación en el campo de la energía, en el campo productivo alimentario y en el campo también urbano. Una agenda de transición socioecológica integral que implique que nuestras sociedades salgan de manera más o menos ordenada del extractivismo. Las nuestras son economías y sociedades, e inclusive nuestras estructuras mentales están atravesadas por el extractivismo, para ir abandonando el paradigma de los combustibles fósiles para efectivamente consolidar un paradigma fundado en las energías limpias, y sobre todo también poner el eje en el modelo alimentario que hoy está dominado por las grandes transnacionales y consolidando también economías basadas en el monocultivo. Un elemento fundamental de esta agenda que se propone en términos holísticos, articular lo social y lo ambiental, y que por eso es algo más que un pacto, ¿no?, es el paradigma de los cuidados. Y en eso me gustaría insistir, porque el paradigma de los cuidados
es también una de las cuestiones que diferencia la perspectiva latinoamericana de la perspectiva del sur. En América Latina y sobre todo en el sur está lo que llamamos el triángulo del litio, el ABC, Argentina, Bolivia, Chile, tiene el 62% o más, según los datos, según las fuentes, de el litio que es necesario, en todo caso, o que algunos dicen es la llave maestra para avanzar a una sociedad post-fósil. El problema que estamos atravesando es que, en realidad, no solo no apuntamos a ningún tipo de transición, sino que además en el norte se fomenta un tipo de transición más de tipo corporativa que implica el sacrificio de los territorios del sur, ¿no? Entonces estamos ante un escenario muy preocupante en el cual, por ejemplo, por la vía del litio, vamos a garantizar la transición energética corporativa de los países del norte, mientras acá seguimos atropellando a los pueblos originarios, seguimos destruyendo territorios y no hacemos la transición energética. Son esos grandes debates los que deberían estar en la agenda a la hora de pensar la transición energética, la transición productiva, alimentaria y por supuesto también la transición urbana, y voy cerrando con esto. Al calor de la pandemia tomamos conciencia también de la fragilidad de la situación, sobre todo en los sectores populares en contextos urbanos. No se olviden que América Latina, otro récord, es la región del mundo más urbanizada, ¿no? Creo que es, si no me olvido, el 80%, sí, ese es el dato, el 80% de la población vive en ciudades, ¿no? En América Latina. En algunos, como en el país que habito, en Argentina, es aún mayor, el 91-92% vive en ciudades y con una fuerte concentración en esas grandes urbes que pueden ser Buenos Aires, Sao Paulo o efectivamente México. Tenemos que apuntar a una política de desconcentración urbana, de deslocalización, que implique también una articulación con ese modelo agroecológico que beneficie o que apunte a la soberanía alimentaria, a una reconexión entre el productor y el consumidor. Yo creo que la transición agroecológica o agroproductiva o productiva alimentaria está muy ligada a la transición urbana, ¿no? Que implica, insisto, desconcentración, deslocalización. No es fácil. ¿Quién diría que puede ser fácil todo esto que estamos planteando? La transición, no tenemos manual para la transición, no tenemos un manual de preguntas y respuestas, ¿no? Todas las transiciones son impuras, pero bueno, en este contexto de crisis podríamos decir, tan honda, tan profunda, tan radical, sin duda nos toca navegar estas aguas turbulentas y apostar a la transición, sin duda, es, no dudo yo, apostar a la vida, apostar a otro tipo de sociedad, porque lo que hay del otro lado, lo que se enuncia como tendencia, ¿no? O como posibilidad, es el colapso no solo ecológico, sino sistémico generalizado. Bien. Bueno, excelente, excelente. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a ir terminando. En todo caso, vamos a proponer en la lista de los participantes, si los que no pudieron engancharse al final quieren hacerte alguna consulta o pedirte alguna referencia, si lo pueden hacer a través de la plataforma y les contestamos para que no haya sido tan abrupto el final. Pero la verdad, mil gracias, Maristela, en principio y que como cosa no menor por haber soportado las imperfecciones técnicas, pero sobre todo por la participación en el curso, por tu clase. Como dije antes, creo que aporta una perspectiva muy importante y muy infrecuente. Bueno, les agradezco a ustedes, a todas y todos, y bueno, cualquier consulta estoy disponible, así que les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, gracias a todas, gracias a todos. Lamentamos, insisto, pero hay que insistir, lamentamos los problemas técnicos que tuvimos hoy. Nos encontramos nuevamente el miércoles próximo con la segunda clase de este núcleo,
como decía Maristela, va a ser Eduardo Budinas, que viene a complementar los aportes de Maristela con una visión con otros considerandos. Gracias a todas, gracias a todas, a todos. Un gusto encontrarlos todos los miércoles. Gracias, María Julia y Ceci, mil gracias por todo tu trabajo y toda tu colaboración. Chao, chao. Adiós. Gracias, Maristela. Hasta luego. Adiós. Felicitaciones, excelente. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, gracias.